O sea, uno no puede amarse a sí mismo y hacerse el daño que yo me estaba haciendo siendo obesa. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Bueno, bienvenidas a nuestra esquina. Hoy vamos a hablar de Transparencia y honestidad total y radical. entre madre e hija, entre familia, con los amigos. ¿Qué sí se puede decir y qué no se puede decir? ¿Cómo que se puede? Se debe. ¿Cómo que se debe? ¿Quién Ok, decide? di todo. Ajá, di todo. No existe se debe, No, se puede. Bueno, a ver, este es el espacio Red Skull Green en donde cualquier cosa se dice. O sea que más transparente y más honesto que aquí no van a conseguir. Pero, ¿sabes? Ese se puede y ese se debe. Me encanta que hayas comenzado así porque según Me vas a quién. regañar. No te voy a regañar, pero dijo quién qué, La ¿verdad? sociedad. Bueno, mi mamá me decía, y mi papá también me decía, ¿por qué tú le hablas tanto a esa niña? Sí. Cuando Janet era chiquita y cuando Gaby eran chiquitas, me decía, a los niños no hay que hablarles tanto. Todos los niños les exigen, no les hablan. Y yo, pero papá, ¿y si a la niña no le gusta lo que yo le estoy diciendo que haga? Pues antes no importaba si las cosas te gustaban o no. Tú vas y las hacías y punto. De hecho, mi papá me crió en silencio, Con la mirada. con la ¿Tú mirada. también haces eso? Yo sé. Pero es la verdad, mi papá me crió en silencio, es decir, mi papá no tenía que darme ninguna instrucción. Llegó un punto, no sé ni cómo lo hizo, que cuando él me miraba era más que suficiente para que yo entendiera exactamente ¿Cómo qué te él quería. miraba? La mirada. La mirada, y yo reconozco que yo también tengo esa mirada y obviamente mucho menos que tu abuelo. Bueno, Pero la realidad es que con la mirada yo a las niñas las hacía hacer cosas que a ellas ya distancia. a distancia. Muy práctica la mirada. Sí sirve, ¿Sí? ¿Me estás haciendo la mirada? sí sirve, pero realmente obviamente es un entrenamiento, es adoctrinamiento más que entrenamiento. Yo descubrí en cierto momento que era preferible hablar, era preferible conversar y preferible ser honestos y sinceros, porque allí es donde yo tenía los mejores resultados. Y una de las cosas que siempre ha predominado en nuestra familia, o por lo menos en Doris, es que Doris habla. Doris dice, Doris transmite, y si te gustó, chévere, y si no, lo lamento. Lo hago desde la mejor forma, de una manera asertiva, cuidado cómo escoges las palabras. Todo eso está muy lindo y yo lo hice muy bien, excepto Con el peso. con el tema del peso. Bueno, antes de que hablemos del tema del peso, Ay. quiero comentar que Ajá. la conversación y la habilidad para conversar no lo tiene todo el mundo, no se le da fácil a todo el mundo. Utilizar las palabras correctas, eso es todo un coaching que se tiene que hacer, que yo adopté porque tú lo desarrollaste, pero me imagino que no debió haber sido fácil entender que sí, que no, con qué tono. Todas esas cosas que forman parte de una conversación son importantes para transmitir el mensaje de manera correcta, sin herir, sin hacer daño, sin mandar mensajes conflictivos. Pero eso se adapta, o se adopta y eso se practica. No todo el mundo sabe conversar, no todo el mundo sabe expresarse de la manera en que nosotras lo hacemos y no todo el mundo ha tenido el espacio para hacerlo. Yo recuerdo que cuando éramos chiquitas yo iba a ti para todo, para cualquier cosa, hablábamos, conversábamos, preguntas, cualquier cosa. Pero teníamos amiguitos en la comunidad donde vivíamos que las mamás te mandaban a ti y a mis amiguitos para que tú les explicaras cómo funcionaban las cosas. Eso era muy cómico porque sí, es verdad, desde chiquitas yo siempre quise explicarles las cosas y verbalizarlas para que ellas también desarrollaran esa herramienta de verbalizar lo que sentían, lo que les pasaba, lo que necesitaban y yo poder
de alguna manera ayudarlas mejor. Y obviamente sí, o sea, escoger las palabras y escoger la forma y el tono de voz es difícil, pero eso se desarrolla poco a poco y no siempre se hace perfecto porque igual no siempre me salía bien. Bueno, las conversaciones duraban mucho tiempo porque al principio uno decía las cosas de cierta manera y después no me expliqué bien, déjame explicártelo de nuevo. Pero en esas conversaciones lo importante es que yo les transmitía a las niñas que lo que yo estaba diciendo era de verdad. Y en la transparencia y en la honestidad estaba la clave de que ellas se sintieran tranquilas al hablar conmigo. Porque cuando yo hablaba con ellas sabían que yo no estaba escondiendo algo o tratando de mentirles para que ellas creyeran una cosa mientras lo que estaba pasando era otra cosa. En realidad nosotras funcionábamos como un equipo y yo les era totalmente honestas y sinceras. De hecho, yo creo que es el valor más importante que nosotras tres tenemos porque eso era lo que dio pie a la confianza. Y entonces ellas se sentían en confianza conmigo de hablar cualquier cosa. Porque no nos sentíamos juzgadas. Eso es otra cosa que era muy importante. Yo podía venir con cualquier tipo de pregunta, de comentario, de inquietud y mi mamá se iba a sentar conmigo y tener una conversación de 1 hora, 2 horas en la cual no me sentía juzgada, o sea, todas mis emociones eran válidas. Muchísimo esfuerzo a veces, eso lo reconozco. Ahorita lo puedo ver. Ajá, tenía que hacer muchísimo esfuerzo porque no podía dejar ni que se levantara media ceja así, porque entonces ella se iba a dar cuenta que yo estaba horrorizada con lo que me estaba diciendo. Entonces ella y yo, pero ¿por qué te pasó eso? Ay, sí. Y tratando de aguantar las cejas para que no se subieran, pero yo sé que a veces sí se subieron igual. A veces. Bueno, vamos a hablar de lo importante que era. Primero quiero hablar de qué pasaba por tu mente cuando tus hijas venían y te decían cosas que no necesariamente te gustaban y cómo hacías para controlarte esas emociones, esas expresiones faciales y para decir... Para demostrar que estás en un espacio sano, que estás en un espacio tranquilo, donde estás segura y que puedes explorar todas esas cosas. ¿Cómo hacías para hacernos sentir eso nosotros? Y después hablamos de el peso. Bueno, yo creo que lo primero que yo hacía cada vez que ellas me hablaban de algo que no me gustaba escuchar era viajar en el tiempo a mi pasado, a mi niñez, a mi juventud. Claro. Porque, a ver, cada vez que Gaby me decía, mami, me voy a ir y voy a amanecer en la playa con unos amigos. Que lo hicimos, por cierto. Que lo hicieron millones de veces. Y yo decía, Doris, ¿tú te acuerdas cuando tú amanecías en Marina Grande allá abajo con tus amigos? Ajá, entonces calladita te ves más bonita. Y lo que hacía era recordar que esas eran edades específicas para explorar ciertas cosas y que era válido. Pero además, lo primero que siempre tomaba en cuenta es que si yo tenía alguna reacción que la hiciera sentir a ella juzgada o que tenía que de alguna manera, que me molestaba que lo había hecho o que estaba muy brava con ella por lo que me estaba contando, estaba segura que sería la última vez que ella me contara algo. Entonces, el saber que mi reacción no podía transmitirte el miedo a volverme a decir otra cosa la próxima vez, era lo que me hacía controlarme. Y eso hacía que yo, de alguna manera, buscara la calma, buscara las palabras adecuadas, controlara mi expresión facial lo más que podía y dijera, oye, qué extraño que pasó esto, o le decía, bueno, si tú crees que eso lo quieres hacer buenísimo, solamente toma en cuenta tal cosa y con la calma así mientras la sangre me hervía. Y casi que ven, déjame tatuarte mi número de teléfono. Por si te pierdes. La palabra clave es... Teníamos una palabra clave. No me acordaba de eso. ¿Cuál era la palabra clave? Que sí, patilla, una cosa así. Patilla. Patilla era nuestra palabra clave para que yo supiera que ella estaba en problemas y que yo tenía que ir a buscarlas. Ay, sí, eso no me recordaba. Teníamos una palabra clave. Entonces cuando ellas iban a que si una fiesta o con gente que no conocíamos, si había ciertas cosas en la fiesta que no nos hacían sentir cómodas, tú escribías patilla y valía peta. Pues sí, patilla. No me Y lo que era más cómico es, bueno, particular, es que mis amigas
sabían que yo tenía ese tipo de relación contigo Hasta hoy. hasta hoy en día, y pasaba mucho que habían situaciones que yo misma no tenía respuestas para mis amigas, que eran pocas, porque siempre sabía manejar bastante bien la situación. Pero había veces que mis amigas me hablaban de cosas que yo no sabía cómo manejar, sobre todo si tenían problemas en sus casas con sus padres, que O de los verdad yo no, novios. o los novios, que cosas que yo no había experimentado, y yo decía, ya va, vamos a llamar a mi mamá, porque ella Tal sabe, cual. yo no. Entonces, Tal cual. Y me pasaba a las amigas y yo les Hola, hacía coaching a las amigas por teléfono. o te decía, mami, vamos a ir hoy a la casa, viene tal persona, necesitamos que estés hable- ahí a ajá. tal hora. Y entonces, esa es la situación. Ellas me daban, lo que está pasando es tal cosa y tal cosa, y vamos a estar allí, y tú Si preguntas. tan solo hubieses cobrado, mami. Es verdad. Hacíamos millones de dólares. Es verdad. Pude haberlo empezado hace tanto tiempo esto. Pero sí, esa era la clave. Yo me recuerdo, por ejemplo, que yo le hacía pruebas de embarazo a las amigas de mis hijas, porque ellas no eran capaces de ir donde su mamá a decirle que habían tenido relaciones con su novio y que no sabía si estaban embarazadas, y se las hacía yo, se En las la compraba casa. yo, las hacía en la casa. Yo recuerdo que mis amigas me mandaban a los niños a mí a que les hablara de ciertos temas. Por ejemplo, tengo una amiga que no existe que le hablaba de sexo a sus hijos. Y ella, Doris, explícale ahí cómo Sí, funciona. sí. Y eso es algo que se me dio a mí toda la vida. Y desde el principio yo siempre quise ser muy abierta y muy honesta. ¿Pero saben por qué? Por contraste. Porque en mi casa El silencio. el silencio predominaba. Y yo no tuve la oportunidad de conversar con mis padres de ningún tema. En mi casa las cosas se imponían, pero las cosas no se acordaban, no se convenían. Entonces, yo me recuerdo que yo de pequeña decía, yo no quiero ser así cuando yo sea grande, yo quiero transmitir lo que siento, quiero llegar a poder decir lo que pienso, y de seguro tiene que haber una manera de hacerlo de forma asertiva. Todo eso funcionó muy bien. Excepto El peso. con el tema del peso. El tema del peso hasta hoy en día confieso que es un tema difícil para mí de transmitir y de conversar con ustedes. Y hasta hoy en día todavía pienso en momentos en donde digo, ¿le digo o no le digo? ¿Le pregunto o no le pregunto? Igual lo haces indirectamente, Yo sé, pero es la naturaleza, creo, o sea, no. Es que a ver, Ah, yo empecé a buscar la solución de un problema para mí, para saber cómo podía ayudar a Janet o a Gaby con su problema del sobrepeso. Pero durante todo el tiempo en que yo estaba trabajando para mí, mi foco era, esto tiene que funcionar para Janet y para Gaby también. O sea, ¿cómo voy a hacer que para ellas esto funcione? Pero entonces durante todo este tiempo yo quería decirte, Janet, tienes que hacer esto, Janet, tienes que hacer lo otro, porque a mí me estaba funcionando, y mi esposo me decía, tú no le puedes decir nada, o sea, no, cero, vas a ser peor, va a haber un rechazo. Y la gente de Comeros Compulsivos Anónimos me decía, tú no digas nada, y yo decía, pero yo le quiero decir. sí, pero eso es ahorita reciente. Eso es reciente. Vamos a hablar de la niñez, vamos a hablar de cuando Retrocedamos. empiezas a ver que tu hija tiene un problema de sobrepeso, que se ve mucho más grande que todas sus amigas. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué te sentías tú cómoda diciendo, no diciendo? ¿Cómo transmitías el mensaje? ¿Crees que hiciste Horrible. bien, mal? No sé qué hice bien, no hice nada bien en ese tema, y seguramente hice todo mal, y de No, verdad, vale. bueno, era muy difícil, porque era muy difícil decirle a tu hija que tiene un problema, que tú no sabes cómo ayudarla, que estás tratando de ayudarla, pero que ella no está entendiendo el mensaje, porque además el problema es que lo que yo pensaba que estaba mal en ti, tú no te enterabas. O sea, yo por ejemplo me recuerdo muy claro una vez que fuimos a un nutricionista. Esa nutricionista, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo perfectamente bien que te explicó, y eras chiquita, te explicó lo que podía pasar con un niño diabético. Sí, me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Te explicó lo de la insulina, te explicó que te ibas a Me tener que dijo inyectar. todo. ¿Sí te acuerdas? Que en la barriga, que me iba a tener que inyectar, en el Ajá. colegio. Que ibas a tener que pincharte el dedo todos los días, que ibas a tener que inyectarte, todo eso. Y yo cuando salí de esa cita, yo dije, se acabó. La niña se asustó, ella ahorita sí va a cerrar el pico.
Y nada que Al ver. revés, seguramente. Sí, No sé, pero eso no pasó. Entonces, yo no tenía ni idea qué era lo que iba a moverle el piso suficiente a Janet como para que ella hiciera lo que yo pensaba que tenía que hacer, que era una dieta. Pero además era difícil para mí porque yo quería que estuvieras bien como estabas, ¿verdad? Y que estuvieras feliz y que te aceptaras a ti misma, pero al mismo tiempo Bueno, quería ahí que vienen, mejoraras el tema del peso. Entonces, ahí vienen los mensajes contradictorios. sí. Ahí viene donde muchas veces yo, quiero poner un ejemplo, pero no se me ocurre, pero muchas veces pasaba que tú me decías, estás muy linda, te queda bello el pelo, estás súper linda, mira qué bonito el vestido, pero después, por ejemplo, llegábamos a una fiesta y me veías comer y tú me preguntabas, Janet, ¿cuántos de esos te has comido? O entonces los mensajes eran así como que, pero sí, pero no, pero estoy bien, pero no estoy bien. Y hubo mucha confusión en mi cabeza porque por un lado mis padres me decían que era bellísima, que era perfecta, que salía muy bien en el colegio, que era muy talentosa, pero por ejemplo nunca me compraste un bikini. Yo jamás en la vida me puse un bikini porque mi mamá me decía que la gente con barriga no se podía poner bikini. Entonces yo siempre usé, y de por sí recuerdo que había una niña en el colegio que también era gordita y ella se ponía bikini y recuerdo yo pensando en mi cabeza, ella no se puede poner bikini porque ella tiene barriguita. Yo no me acordaba de eso. Pero Pero cosas así. eso nos lleva a un tema muy interesante porque aplica mucho con lo que está pasando hoy en día, que tiene que ver con la aceptación versus el amor propio. Y Mi tema favorito. Es mi Eh. tema favorito del 2020. qué bueno, porque es importante porque hay una grandísima diferencia. Hoy en día estamos tratando de no ofender a las personas cuando decimos algo que tiene que ver con el peso. Tratamos de que el tema sea aceptado y que las personas, de hecho hay una tendencia enorme de movimientos para aceptación de personas con obesidad, ni siquiera con sobrepeso, con obesidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué sí está bien y qué no está bien? ¿Qué ofende y qué no ofende? ¿Sabes cuál también creo que es la pregunta? El problema que yo tengo, no solamente con este movimiento, pero hablando más de nuestra relación, es cuánto de lo que tú estás diciendo tiene que ver con cosas tuyas en vez de conmigo. Por ejemplo, cuando yo era chiquita. O sea, cuánto de lo que me estabas demostrando a mí o queriendo que Janet no haga o tratando de protegerme a mí tenía más que ver contigo que conmigo. Porque, o sea, mucho, muchísimo. claro, Porque obviamente, otra vez, volvemos al hecho de que yo me sentía responsable como mamá de que tú fueses delgada o gorda o estuvieras sana o no estuvieras sana. pero porque eran cosas que para ti eran importantes por tu aceptación, por tus conceptos personales. Entonces es aquí donde se pone muy complicada la situación y es que si está bien o que si puedes o que si debes decirle a la otra persona, porque hay que entender que lo que está bien para ti no es lo mismo que está bien para mí. Sí, pero desde el punto de vista de peso entra un tema muy delicado que es el tema de la salud. Entonces, quitándole la parte estética, es verdad que lo que está bien para ti no tiene que ser lo que está bien para mí. Hay gente que a mí me encantan las curvas y me parecen espectaculares, pero hay cosas que no me gustan. Entonces, es verdad que lo que es bueno para mí no tiene que ser bueno para ti. Desde el punto de vista de salud hay una gran diferencia, porque las personas que tienen cierto peso por encima del peso saludable o por debajo del peso saludable son personas propensas a ciertas enfermedades y son personas que están poniendo en riesgo su salud. Entonces la pregunta es, ¿qué es aceptación y qué es amor propio? Aceptarte como estás y quererte hoy como estás es 100% válido y nadie te puede impedir que tú te quieras como estás. Pero ¿qué es amor propio? Claro, porque una lleva a la otra. Y por eso es que este tema es mi favorito del 2020, porque lo descubrí
al principio de mi proceso y siento que ha sido lo que ha marcado el verdadero inicio, que es el entendimiento de que yo tenía mucha aceptación, siempre he tenido mucha aceptación y he estado muy conforme con quién soy, con mi peso, con la manera en cómo me veo, con mi pelo, con las cosas que yo quiero hacer. Siempre he tenido mucho, no sé cómo No te ha limitado. No me he limitado, exacto, y siempre he tenido, o sea, he sido muy decidida, quiero hacer esto, voy a hacer esto. Entonces yo tenía un nivel de aceptación bastante alto, que me llevaba a mí a tener una autoestima relativamente alto. Por más de que yo tenía mucho sobrepeso, todavía tengo sobrepeso, pero a pesar de que yo era obesa, que ya no soy obesa, pero era obesa, yo estaba bien porque aceptaba esa realidad mía. Yo decía, si la gente me va a querer como soy, y yo me quiero querer como soy. Y eso es súper válido. Lo que pasa es que cuando aprendí el concepto de amor propio, me di cuenta que amarse a sí mismo también significa querer estar sano. Amarte a ti mismo es valorarte lo suficiente para cambiar aquellas cosas que no te permiten estar sana. Y cuidarte y consentirte y hacer lo que tengas que hacer para llegar a ese estado de salud, eso es amarte a ti mismo. Porque si no, o sea, uno no puede amarse a sí mismo y hacerse el daño que yo me estaba haciendo siendo obesa. Correcto. Y la obesidad sí representa un riesgo a tu salud, por lo tanto, no puede ser simplemente aceptada y ya. Eso sí, aceptada hoy, sí. Siempre hay que tener aceptación. O sea, yo acepto hoy que tengo sobrepeso, acepto hoy que soy bella y que me quiero y que me consiento por otras cosas, pero también aceptación requiere amor propio, que requiere cuidarse y estar bien en temas de salud. Entonces, ¿por qué digo que en el 2020, en este 2020 es mi tema favorito? Porque bueno, me enfrenté con una pandemia. Me enfrenté con un virus que decía literal que la causa número 1 por la cual la gente se complica es porque tienen sobrepeso y obesidad. Entonces yo dije, bueno, obesidad, X. Yo no soy obesa. Y cuando me monté en la pesa y vi mis números, dije, soy obesa. Cosa que yo jamás en la vida me hubiese enfrentado. Porque tú sí sabías cuánto pesabas, pero no sabías cuáles eran los rangos de obesidad y de sobrepeso. Según mi estatura, mi género, correcto, todo eso. Y lo descubriste ahora. Pero además, nosotros, el tema del virus y la pandemia nos ha hecho reflexionar mucho y nos dio la oportunidad de crear este programa Let's Go Green para ayudar a personas también a llegar a ese peso saludable. Y yo creo que es muy importante que en Let's Go Green te enfrentas a la verdad y a la honestidad. Y te haces honesto contigo mismo para decir, ok, aquí estoy, me acepto y me quiero, pero aquí quiero llegar y voy a hacer lo que sea con mi amor propio para llegar a ese estado de salud que tengo que llegar, y ese es el objetivo. Y quiero agregar que a través de ese proceso personal es la mejor manera de comunicarle a la persona que quieras comunicarle que tienes una angustia o una preocupación por el peso de esa persona. La mejor manera es ocuparse de uno mismo. Porque yo no puedo agarrar hoy y decirle a nadie, mira, creo que tienes un problema con la comida, o no, ese no es tu lugar. Tu lugar es ocuparte de ti misma para ser el ejemplo. Para ser el ejemplo y para ser el reflejo. Y el apoyo. O sea, yo ahorita sé que cualquier persona que se sienta incómoda con su peso me puede llamar. Y esa persona se va a sentir como que yo puedo apoyarlo. Así es. Y ese es el propósito. Entonces, sí, la transparencia, la claridad, la comunicación, la honestidad tiene que estarlo. Pero hay que primero comunicarse y ser honesto y ser transparente con uno mismo. Así es. Estoy muy orgullosa. Sí, te amo, mami. Te amo, mamá. Yo también. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Antes de que saliera la primera lágrima. Está ahí, la veo. Bye, gente. Chao.